Ya estamos con el representante de la Contraloría General de la República en la región Ancash, con quien vamos a conversar principalmente sobre el control, ¿no?, de la inversión pública en la provincia de Payasca, de algunos proyectos ejecutados o en ejecución por parte de algunas municipalidades. Vamos a dar la bienvenida al doctor Emerson Rucova Tananta, gerente regional de control de Ancash. Bienvenido a Radio Conchucos, señor Tananta. Sí, Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes en este caso. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio que nos brinda a fin de poder llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Payasca y sobre todo en este caso a los radio oyentes de Radio Conchucos. Sí, es importante estar conectados, digamos, con las autoridades y siempre la población está un poco, digamos, con cuestiones subjetivas con respecto de las inversiones que hacen de algunos proyectos. Doctor, su despacho ha emitido algunos informes alertando sobre serias irregularidades en la ejecución de algunas obras, especialmente sobre el terminal terrestre del distrito de Cabana, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Payasca. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos entendido, a pesar del informe que han hecho público ustedes, dando a conocer de algunas irregularidades, parece que sigue los trabajos. La Municipalidad Provincial de Payasca ha subsanado las observaciones de este terminal. De hecho que sí, en este caso, Carlos, en el marco de la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias, viene efectuando diferentes servicios de control en todo el ámbito de la provincia, así como también en la región Ancash, ¿no? Y en esta oportunidad, efectivamente, a lo que hace usted mención, se está interviniendo lo que es a este proyecto. Vamos a considerarlo importante, sobre todo, porque es requerido en este caso para todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, en este caso de Payasca, sobre todo, digamos, para la ciudad de Cabana. En este caso estamos hablando del terminal terrestre municipal. En este caso puntual se ha emitido lo que es un informe como producto de la visita de control que se ha efectuado a la misma, de las cuales se han advertido una serie de observaciones, las cuales han sido comunicados al titular de la entidad para las acciones correctivas, en este caso lo van a adoptar las acciones que crean convenientes. Sin embargo, y respondiendo un poco a la pregunta a la cual hace mención, a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, por lo tanto, para nosotros en este caso persisten los hechos que se han evidenciado en el informe, ¿no? El alcalde, en una entrevista que tuvo con nosotros en este programa, dejó entrever que el órgano de control estaba un poco desinformado con respecto del permiso del ANA. Él dijo que no era necesario ese permiso porque esta zona no es un río, digamos, sino una quebrada que transcurre aguas temporales por cuestiones de lluvias, y así es que no era competencia, digamos, del ANA dar estos permisos, a la que ustedes también han hecho esa observación. La pregunta: ¿esta quebrada está reconocida por el ANA? ¿Este organismo tendría que dar un permiso para la construcción de este terminal? En este caso puntual, en este caso, Carlos, hay que retroceder un poco lo que es en el tiempo, vamos a considerarlo, digamos, cuando se inició este proyecto, ¿no? Y efectivamente, cuando se ha iniciado este proyecto, digamos, de algunos años anteriores, la cual inclusive ya ha sido también materia de auditoría, en este caso a través de la Contraloría General de la República, ¿no? Ahí justamente, digamos, es a través del ANA, justamente, digamos, ha emitido una resolución de sanción. Es decir, en este caso, digamos, en su oportunidad, el ANA se ha pronunciado, la cual justamente, digamos, el ANA no se va a pronunciar por algo que no es de su competencia, porque estaría incurriendo lo que es un abuso de autoridad. Entonces, por lo tanto, ahí este caso, que es el órgano máximo, en este caso, digamos, en relación a los recursos hídricos, se ha pronunciado en aquel entonces, en la cual justamente le ha emitido una sanción correspondiente justamente a lo que es a la Municipalidad Provincial de Payas. Y es más, inclusive también parte de esta información ha sido revelada y el sustento del mismo, la cual se ha presentado en el informe del año pasado que se ha emitido, en la cual se evidencia un perjuicio económico de más de 700.000 soles, justamente por haber ejecutado este proyecto en una zona, ¿no?, donde no es permisible y es más al no contar con la autorización del ANA y más aún sobre todo que ha sido, digamos, en su oportunidad ha sido, digamos, abandonado, es decir, no se ha cumplido con la finalidad del proyecto, ¿no? Exactamente, este proyecto ya ha estado paralizado, bueno, más de 4 años, ¿no? Desde el primer gobierno del señor, bueno, en su gobierno del actual alcalde, en la cual todos se dicen, pero si estaba mal o está mal, ¿por qué la Contraloría recién interviene y hace esta serie de observaciones? Porque según entendemos que ya dieron inicio a la segunda etapa, pero sí, con la, digamos, con el informe de ustedes hay varias cuestiones que preocupan, ¿no? Y entonces
los payasquinos están viendo esto. ¿Cuál es la situación de esto? ¿Cuál es el trámite que se da? ¿Va, digamos, va a persistir en los trabajos? ¿Hay paralización? ¿Cuál es la sanción que se da en este aspecto? De hecho que en este caso, digamos, estamos hablando ante una situación, un hecho, y justamente, digamos, y la preocupación nace justamente lo que se quiere, sobre todo, es de que este proyecto, digamos, de importancia, sobre todo, digamos, para todos los ciudadanos, sobre todo de la ciudad de Payasca, y por qué no decir de toda la región y la provincia como tal, no es un proyecto muy importante. No es que se deja o se resta, digamos, la importancia del proyecto. Lo que nosotros estamos y hemos cuestionado en el informe que hemos emitido anteriormente, en la cual se ha identificado presuntas responsabilidades, tanto del tipo administrativo así como civil, es que se está construyendo, ha iniciado la ejecución de este proyecto en una zona que no es permisible. Y más aún en este caso, Carlos, ya estamos, digamos, ante una situación o hecho que ya se ha declarado inclusive, ¿no? En este caso que se viene el fenómeno del niño global. Y no solamente va a afectar a la zona norte del país o a la costa, sino también va a afectar en su conjunto a todos los lugares de toda la región, sobre todo en Ancash. Y esto lo que podría generar en este caso, porque de acuerdo a la evaluación que nosotros hemos hecho técnicamente, está justamente construido en el cauce del río. Y es más, inclusive se ha advertido una serie de deficiencias, justamente, digamos, de aspectos técnicos y constructivos. Entonces, justamente, digamos, en este marco es justamente lo que hemos emitido el informe en el 2021, conforme se ha mencionado, ¿no? En la cual justamente, digamos, se ha dispuesto la ejecución de una obra en un terreno que no correspondía. Y justamente por no contar en este caso puntual con la autorización del ente correspondiente. Y es más, inclusive también hasta entonces que hemos hecho la evaluación, efectivamente presentaba, digamos, un abandono del proyecto y deterioro también justamente de la infraestructura que se estaba construyendo. Y ahora a la fecha, inclusive al tomar conocimiento de que nuevamente se está retomando este proyecto, entonces llama mucho la atención en el sentido de que al parecer no están tomando en cuenta, digamos, este caso puntual, los informes que viene emitiendo la Contraloría General de la República. Y este informe de visita de control que se ha efectuado, se ha advertido una serie de deficiencias también, no solamente, digamos, al margen de la autorización, sino sobre aspectos técnicos constructivos, ¿no? En este caso, como por ejemplo, digamos, deficiencias en las partidas que generan, digamos, una inestabilidad, deterioro prematuro, afectación a la calidad de la obra. Entonces, ahí no se puede desconocer. Se ha aprobado inclusive, como digo, de los fierros que estaban expuestos, digamos, a la intemperie y esto justamente estaba ya corroídos. Y esto darle una validez técnica a la fecha después de varios años, también justamente lo que va a generar más adelante una afectación a la infraestructura que se va a construir. Estamos hablando entonces de una situación que a la larga, a la más adelante, de persistir esta construcción, de hecho que va a afectar. Y sobre todo lo que está exponiéndose aquí en este caso, Carlos, no solamente es la afectación del perjuicio económico, sino ante una situación, esperemos que eso no ocurra, podría, digamos, afectar a todos los ciudadanos y las ciudadanas que harían el uso, digamos, de esta infraestructura con deficiencias en su aspecto constructivo. Y de hecho que hay que precisar al respecto y también respondiendo un poco a la pregunta a la cual usted nos hace mención, ahí la Contraloría General de la República no tiene competencia para poder paralizar lo que es un proyecto. Aquí en este caso, los más llamados, como digamos, como parte en este caso, digamos, del Ministerio Público, que sería el competente, ¿no? En este caso estamos hablando de la Fiscalía de Prevención del Delito. Entonces, esto podría ser de repente un punto para poder, en este caso, alertar, digamos, a otros entes y de esta manera no se vea afectado, ¿no? Claro, justamente por esa razón, digamos que el informe, los payasquinos creen que los informes de la Contraloría caen en el vacío porque no se sabe de ninguna sanción de las autoridades como alcaldes o empresas. Da la impresión de que los informes, digamos, no pasa nada para la autoridad, ¿no? Salvo que algunos pueden rectificar, digamos, lo que se hace las observaciones. Por ejemplo, en la provincia de Payasca hay millones y millones de inversión pública que han quedado paralizado. Por ejemplo, hay varios. Por ejemplo, la institución educativa de Tauca, el enrocado, por ejemplo, en Conchucos.
hasta el momento en Shindol. Hay muchas cosas que se ha dejado en medio hacer. En el mismo Conchucos, por ejemplo, hay una institución educativa que estaba haciendo el alcalde anterior y se ha quedado paralizada. Nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Y no hay información por parte de las entidades que ejecutan estos proyectos. Después Sí, que ustedes dan ese informe, eh, eh, ¿ha podido supervisar o identificar algunas irregularidades? ¿Las empresas o las autoridades rectifican o cuál es el conducto regular que se realiza? Entonces, digamos, por parte de la Contraloría hace, digamos, el informe, alerta, pero ahí queda. Ahora, con respecto de el terminal, digamos, si es que se culmina y después, ¿qué va a pasar? Como usted lo está alertando, y ya hemos visto algún par de años creo, se salió no sé si de la quebrada, pero todito eso se inundó, todo ese barrio salió bastante agua al lodo, se inundó. Entonces, ¿qué va a pasar? Como usted dice, el payasquino, el cabanista, estará inmerso a más adelante sufrir alguna emergencia. es justamente, Carlos, esa es un poco la preocupación más allá del perjuicio económico que se puede evidenciar, ¿no? Es poner en riesgo a todos los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso, sobre todo de la ciudad de Cabana, que en este caso, digamos, o los que hicieran uso del terminal. Y ustedes mucho más de cerca conocen justamente la problemática que el tiempo o el clima muchas veces sufre ciertas alteraciones cada cierto tiempo, ¿no? Muchas veces, y es justamente este año lo que hemos vivido. Este año justamente vivimos la afectación del ciclón Yaku, ¿no? Que de alguna otra forma que no estaba prevista y han sido afectadas, sobre todo en la zona norte, en este caso del país. Y actualmente ya se ha anunciado que se viene el fenómeno del niño global y de hecho que justamente esto va a generar mucha afectación y para ello justamente se ha venido también trabajando con las diferentes autoridades, impulsando para que esto se pueda justamente generar inversiones y se tenga que trabajar en el tema de prevención, pero ya eso asume cada responsabilidad, en este caso cada autoridad. Ahora, en relación a los informes de control, estamos ante dos situaciones. De hecho, que en este caso, cuando emitimos un informe de control en la cual digamos que deviene de una auditoría, en este caso puntualmente, nuestros informes cuando son, en este caso, identificamos presunta responsabilidad del tipo penal, los informes hemos emitido varios informes en este caso puntual y todos estos informes han sido comunicados al Procurador Público Anticorrupción para que pueda, digamos, presentar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público. Y en el caso puntual del terminal terrestre hemos identificado presunta responsabilidad civil y este informe ya ha sido también presentado la demanda correspondiente ante el Poder Judicial. Y de hecho que justamente en estas instancias, en estos niveles, justamente ya no es competencia de Contraloría General de la República, digamos, al respecto, porque ya es competencia, mejor dicho, de otras instancias, ya sea Poder Judicial o Ministerio Público. Entonces ahí justamente también viene, digamos, el otro tema que corresponde, mejor dicho, de la efectivización de las sanciones. Y efectivamente también hay que hacer mención en este caso ya de los hechos que vienen ocurriendo del año pasado, en este caso y el presente año en adelante, ya pueden ser sancionados por la Contraloría General de la República administrativamente. Y en este caso puntual del terminal de evidenciarse, porque aquí ya estamos revelando de que se están ocasionando gastos, justamente en este caso, de ocasionar un perjuicio económico y esto una afectación. De hecho, que esto ya no solamente va a quedar, mejor dicho, digamos, en una presunta responsabilidad administrativa, sino esto ya posiblemente tenga que ser sancionado por Contraloría General de la República contra los funcionarios que intervinieron en este caso, que tomaron la decisión de ejecutar un proyecto o darle continuidad a un proyecto donde realmente no está, digamos, en un lugar o una zona viable, sobre todo en este caso, ¿no? Importante, los payasquinos tienen que entender que las sanciones a veces no es inmediata, todo tiene su curso y llega el momento. Vemos alcaldes que son sentenciados después de 5, 6, hasta 10 años después. Seguramente después vienen las consecuencias, pero es importante que la Contraloría, digamos, alerte de ciertas de estas situaciones, ¿no? Que va en perjuicio de la misma población. Aquí lo que se puede ver en el terminal si ocurriese así, como ya nosotros hicimos mención de, hay otros, infinidad de algunos proyectos también que han quedado paralizados y no sabemos, digamos, el payasquino común desconoce, no hay información, por ejemplo, por ejemplo, que hoy en día las municipalidades de la provincia de Payasca, ninguna de ellas tiene un portal web donde informe o publique los proyectos.
y sus presupuestos, menos que empresas lo van a ejecutar estos proyectos. En consecuencia, la población desconoce totalmente cómo se está gastando el presupuesto que es destinado para su distrito. En ese caso, ¿qué haría, digamos, la población civil o el payasquino común, el conchucano común? ¿Qué haría para ayudar al control público y luchar contra la corrupción? De hecho, que ahí en este caso, Carlos, justamente lo que usted ha hecho mención, un punto muy importante, es justamente lo que se requiere es transparentar. Transparentar todos los actos de la administración pública, no solamente de algunas entidades, sino de todas las entidades en su conjunto, a través de su portal de transparencia, a través de brindar la información que sea necesaria o requerida por todos los ciudadanos sin excepción. Entonces, muchas veces nuestras entidades públicas no hacen ese, digamos, no transparentan su información, no transparentan sus procesos. Y de hecho que justamente el ciudadano y la ciudadana nunca está al tanto, nunca está enterado muchas veces de lo que vienen haciendo nuestras autoridades. Y ahí justamente viene este proceso, digamos, del ejercicio del control social, ¿no? En este caso puntual, de un ciudadano de a pie, en la cual justamente pueden hacer estas denuncias, ¿no? E inclusive ustedes también, Carlos, como medio de comunicación, inclusive hemos recibido algunas denuncias por parte de su programa, ¿no? Que ha sido muy importante, la cual nosotros lo estamos evaluando y lo estamos considerando como parte de este proceso. Entonces, todo ello implica, digamos, el ejercicio del control social a fin de poder, en su oportunidad, intervenir. Porque muchas veces, como lo que usted hace un momento mencionó, ¿no? Justamente en este caso, esta quebrada a la cual se hace mención, donde está construyéndose el terminal, ¿no? En alguna oportunidad, en algún momento, hubo un cierto desborde en este caso, en la cual así ha afectado a cierta parte de la población. Pero quien conoce mucho más de cerca esta situación, justamente son ustedes, el ciudadano de a pie que conoce mucho más de cerca esa problemática. Y para ello también justamente es el ejercicio del control social, la cual nos pueden hacer llegar las diferentes alertas que tengan conocimiento. No es que se requiere, digamos, de mayor documentación para que nos puedan hacer una denuncia o una alerta. Muy por el contrario, lo que se requiere, como dice, información que nos permitan, sobre todo en este caso, intervenir. Si se requiere, como di en el caso, por ejemplo, de los colegios que nos está haciendo mención en este caso, Carlos, va a ser muy importante para poder intervenir y determinar qué es lo que realmente ha pasado, por qué están paralizados los proyectos. Y a eso justamente viene que muchas veces en este caso hay proyectos que se han iniciado en la gestión anterior y cuando inició la gestión actual, muchos de ellos se han quedado paralizados por cuestiones ya de repente temas políticos o por diferentes temas, porque cuando se inicia un proyecto, siempre cuenta con presupuesto, siempre se cuenta, digamos, con disponibilidad presupuestal y por lo tanto no hay excusa para poder paralizar un proyecto y se quede abandonar, salvo que el contratista en este caso decida retirarse del proyecto, pero ya la entidad inmediatamente, si el contratista no está trabajando, tiene que iniciar las acciones administrativas para poder rescindir el contrato. Inmediatamente lo que tiene que hacer la gestión en este caso es volver a convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra y continuar la ejecución de la obra. Es decir, no hay una excusa para no continuar con la ejecución de los proyectos. Ya depende de cada gestión, decisión de cada gestión, de continuar o no continuar con lo mismo. Sí, hay con respecto de eso, por ejemplo, que hay muchas obras paralizadas, por ejemplo, del gobierno regional, hay varias obras que iba a trabajar o ha estado trabajando ya en la provincia de Payasca y que en su momento el ex gobernador Henry Borja puso la primera piedra, pero de ahí hasta acá no hay nada y la población desconoce en qué situación está esos proyectos. Por ejemplo, tenemos el enrocado que hablamos de Río Tabli en Conchucos, donde ya empezaron a movilizar, trabajaron creo como 4 días, empezaron a movilizar, de ahí se retiró la empresa, no se sabe por qué motivo, no hay ninguna información. Sobre la electrificación, por ejemplo, del distrito de Pampas, de igual forma, quedaron que había empresa ya ganadora para que ejecute. Hasta el día de hoy, la gente sigue protestando y sigue esperando. De igual forma, en Payasca, por ejemplo, ahí también hay algunos colegios que iniciaron. También parece que la empresa abandonó la obra, pero hasta ahorita todo está detenido. Todo está detenido, no hay, entonces la población está desconcertada, o sea, no hay información ni por las municipalidades y menos por el gobierno regional de Ancash. Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer? Y ya dijimos que las municipalidades y el mismo gobernador, como no se sabe, tenemos que ir,
digamos, la población para que sepa con respecto del enrocado o de la electrificación tendrían que viajar hasta Huaraz y a veces también ahí no es fácil rápido recibir la información necesaria. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo nosotros o cómo el poblador común se conecta, por ejemplo, con la Contraloría para que ustedes, digamos, podrían ayudar? O en defecto, cuando uno solicita a las municipalidades, eso pasó la vez pasada con el alcalde anterior de Cochucos, que se pedía información y este simplemente no daba, no lo daba la información. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? Sí, de hecho que sí, Carlos, justamente hay un punto muy importante también lo que mencionas al respecto, ¿no? En este caso, y lo que estoy tomando nota es justamente de las obras que me se ha hecho mención a fin de nosotros como Contraloría poder intervenirlas, para poder determinar y poder evaluar sobre todo este caso el estado situacional de las mismas. Al margen quién esté ejecutando, si es el gobierno regional o alguna municipalidad, y no solamente en la provincia de Payasca como tal, en este caso en el distrito, sino también en sus diferentes ámbitos o los distritos que la conforman. No voy a tomar nota sobre ello para poder considerarlo en este caso como punto de atención, perdón, para poder en este caso intervenir. Sin perjuicio de ello y respondiendo también a la pregunta que nos hace mención al respecto, en este caso estamos descentralizándonos poco a poco. De hecho, para poder nosotros ya contar con oficinas descentralizadas en las diferentes provincias, y en este caso en la Municipalidad Provincial de Payasca, contamos con un órgano de control la cual justamente depende del personal de la Contraloría General de la República, es decir, no es pagado por la entidad y por lo tanto no habría ninguna limitación o interferencia en la labor que tiene que realizar. El ciudadano puede acercarse directamente allá, presentar su denuncia o una alerta, ¿no? Dando la información o poder en todo caso también recibir orientaciones sobre el caso a fin de nosotros poder, sin perjuicio de que la obra esté siendo ejecutada por la municipalidad provincial o también sea ejecutada por el gobierno regional o por el gobierno nacional, porque también tenemos proyectos que están ejecutándose por el gobierno nacional en diferentes provincias. Y en este caso no podría ser la excepción para nosotros poder tramitar esa información y poder evaluarla al respecto. O en todo caso también nos pueden comunicar directamente si están por la ciudad de Huaraz, también nos pueden ubicar acá específicamente en la ciudad de Huaraz, ¿no? En este caso en la zona céntrica que estamos en Girón Sucre, ¿no? En la cuadra 8 aproximadamente, o en todo caso también tenemos una oficina enlace en Chimbote, en la cual también está lo que es en Nuevo Chimbote, específicamente en la Avenida Buenos Aires, que también tenemos una oficina para poder en este caso atenderlos cordialmente a cada uno de ustedes que nos puedan hacer la visita y o hacer llegar información a fin de poder intervenir. Bueno, es importante, ¿no? Que la población, entonces ahí está, tenemos ahí cerca de Cabana, que está el órgano de control, la Contraloría, y muchos que también bajan casi continuo a Chimbote podrían ahí, porque digamos, hay mucha población que evidencia, ¿no? Ciertas irregularidades y a veces no hay, como se dice, dónde quejarse o a quién habilitar algunas pruebas. Entonces ahí está para poder, la Contraloría nos va a poder orientar y recibir alguna información que sea relevante. Por Sí, de hecho, otro aspecto, de hecho que sí, Carlos, más bien disculpa sí. de que le corten, ¿no? Más bien agradecerle más bien por la oportunidad que nos permite a través de su medio poder llegar justamente a toda la ciudadanía. Y es más, inclusive comentarlo, por ejemplo, el año pasado también hemos intervenido al distrito de Conchucos, en la cual justamente una obra muy importante de cerca de 13 millones de soles que venía ya de las gestiones anteriores, que no ha llegado a concluirse. Y ahí al margen del perjuicio económico, lo que se puede identificar justamente es en el sentido, sobre todo, digamos, que el más afectado es el ciudadano, ¿no? Porque ahí ese proyecto, por ejemplo, un proyecto de saneamiento, era de 13 millones de soles para cinco localidades, en este caso cinco comunidades, que a la final, un proyecto que queda abandonado. Al final han hecho lo que han querido y justamente como dio y no ha habido ningún resultado. Y están desde la gestión anterior, inclusive están retomando el proyecto para volver a licitarlo y volver a ejecutarlo nuevamente. Entonces, esa información también ha sido justamente, digamos, y ahí justamente hay que recordar, y recuerdo exactamente aproximadamente en el 2020, en plena pandemia, cuando toda la población ahí en el distrito de Conchuco se levantó contra el alcalde. Y justamente reclamando sus derechos. ¿Por qué? Porque no se venía atendiendo en ese proyecto muy importante. Entonces, justamente ahí viene el sentido, digamos, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De transparentar nuestros procesos, transparentar, digamos, en este caso, digamos, la gestión. Mientras, digamos, la población esté informada de las acciones, de las labores que viene desarrollando nuestras autoridades, de hecho que la población, el poblador va a entender, va a comprender. Porque muchas veces, como digo, cuando las nuevas autoridades que asumieron funciones a la fecha, encontraron una serie de deficiencias y muchas veces ciertas trabas o limitaciones que a veces no les ha permitido continuar con el proyecto. Pero justamente eso también es bueno
a través del portal de transparencia, mantener informado a la ciudadanía. Es un poco más o menos lo que quería comentar un poco en este caso, Carlos, más bien disculpa la interrupción. No, sí, es importante porque sí, pues, digamos, la población al no recibir información, y como ya dijimos, el anterior alcalde no que, o sea, uno le solicitaba información y simplemente no daba, no respondía. Entonces se cansan y a veces llegamos a este extremo que la población, o sea, no encuentra, digamos, a quién recurrir para recibir la información y lo que hace, pues, lo que pasó, ¿no? En Conchucos. Entonces, también hay otro aspecto con respecto de esto, hay otro aspecto que es sobre los servidores públicos, por ejemplo. Los servidores públicos, tanto ya sea de salud o de educación, por ejemplo, abandonan, digamos, su trabajo por cualquier reunión social que haya, digamos, dentro del distrito. Por ejemplo, estamos en Conchucos u otros distritos, ya sea de salud o los profesores o los directores, acuden, por ejemplo, cualquier momento, o sea, le hacen una invitación ¿no? de alguna institución vecinal y ellos acuden, digamos, y ha habido quejas perjudicando, por ejemplo, en educación a los chicos y en salud, lógicamente, que Conchucos tiene mucha deficiencia porque no hay profesionales. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Digamos que cuando el personal público o los funcionarios públicos, ya sea también de la municipalidad, digamos, acuden a reuniones donde no hay mayor interés, digamos, de esta institución y perjudicando, digamos, la atención para que ellos son contratados. ¿Qué se haría en este aspecto, doctora? De hecho, que justamente es casi un tema, digamos, que suele pasar en algunas entidades, sobre todo las más alejadas, en las más alejadas donde a veces creen o piensan que muchas veces no van a ser, digamos, intervenidos en este caso. Ahí justamente, digamos, todas las entidades públicas no tienen por qué cerrar las puertas. Tienen que atender al público, por más que tengan actividades, sea por aniversario o sea por otros tipos de actividades que puedan declarar, ¿no? No tienen por qué atender en este caso, no tienen por qué cerrar, perdón, en este caso la atención al público. Tienen que atenderlo justamente en los horarios, que normalmente son de lunes a viernes durante el día, y es justamente lo que debe mantener al ciudadano. Pero ante este tipo de situaciones, justamente lo que tenemos ahí en este caso, el ciudadano, por ejemplo, pongamos el ejemplo, si un ciudadano se acerca a la municipalidad provincial a realizar un trámite y se encuentra con las puertas cerradas, de hecho que está haciéndose afectados sus derechos como ciudadano. ¿Por qué? Porque en este caso no puede hacer el trámite que realmente correspondía, o de repente algún ciudadano, un poblador, de repente tiene que viajar de repente algunas horas para acercarse a la ciudad de Cabana, hacer un trámite en alguna entidad pública y se encuentra cerrada, entonces eso no justifica justamente el hecho. Y por lo tanto pueden denunciarlo. Y aquí justamente si se está siendo afectado a sus derechos, inmediatamente puede denunciar lo que es la Defensoría del Pueblo. Y es más, inclusive dejar una denuncia sentada en este caso también hacer un levantamiento, digamos, una denuncia con la policía, que podría ser una constatación policial de que efectivamente esta entidad no está atendiendo al público. Entonces, y eso de alguna otra forma ya permite iniciar un proceso de investigación, así como también lo pueden anunciar ante Contraloría General. Y ahí nosotros podríamos intervenir, no tanto de la afectación, digamos, de la prestación del servicio, sino ahí haríamos seguimiento porque no es posible, mejor dicho, de que a un funcionario, a un servidor, se le esté pagando por horas que no está trabajando. Y si tiene ese permiso, tiene que compensarlo más adelante a lo que es la entidad. Entonces, la cual también justamente tiene que intervenir también en este caso la Contraloría General, ¿no? Es importante porque sí hay de pueblos lejanos, o sea, hay muchas quejas de los pobladores donde, como dijimos, no encuentra ninguna autoridad que le dé respuesta a esta situación. Es importante, nosotros queremos agradecer que usted esté, digamos, acá para que informar a la población, ¿no? De cuál es el trabajo que está haciendo la Contraloría y la Contraloría sí está trabajando en nuestra provincia de Payasca y nosotros esperamos invitarle más adelante para conversar de muchas cosas y queremos agradecer su atención, doctor. Será hasta otra oportunidad. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias más bien por el espacio y la oportunidad que nos brinda de poder justamente llegar a todos los radioyentes de Radio Conchuco, sobre todo, digamos, de poder informarse un poco más allá y esperemos que no sea la primera ni la única oportunidad, muy por el contrario. En cada oportunidad que hay de poder difundir el trabajo que viene desarrollando la Contraloría General, lo vamos a tener que hacer justamente porque no aprovechar su espacio
poder conversar así como lo hemos realizado el día de hoy y de esta manera estar un poco más informado. Muchas gracias, Carlos, a usted. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.